Queridos amigos, muy buenas noches. Gracias por visualizar. Platiquemos, damos inicio al último episodio de estas charlas que hemos tenido acerca de la amistad. Juan José, buenas noches. Muy buenas noches, Valerio, y asimismo a las personas que nos están visualizando en esta noche. Valerio, para terminar este último episodio de la amistad, ¿qué podemos aprender en este último episodio? Bien, hemos hablado siempre de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, acerca de los amigos, de los verdaderos amigos y cómo Él entabló una amistad con sus discípulos. Y en esta ocasión vamos a ver una característica muy importante de nuestro Señor, y es que un verdadero amigo, una amistad genuina, es aquella amistad que perdona los errores, pero no solamente se queda ahí, sino que también restaura la relación. Porque nosotros con José a veces tendemos a lo mejor a perdonar algo, pero dejamos las cosas hasta ahí. Digamos, una persona, un amigo me hizo un daño, o sea, perdono, pero ya no vuelvo a ser la misma persona con mi amigo o con mi amiga. Pero sin embargo Jesús nos enseña una gran lección en esta ocasión, y creo que si no es que todos, la gran mayoría hemos fallado en esto, de que perdonamos, pero no restauramos la relación. Pero sin embargo Jesús muestra esto en el libro de Juan 21, 15 al 17, cuando Jesús le pregunta a Pedro. Es una historia muy conocida. Después de que Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesús fue crucificado, murió, resucitó, y después regresa con los discípulos y como que separa a Pedro del montón, es lo que se entiende en el contexto, y lo llama a solas y le dice: Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. 3 veces le pregunta Jesús a Pedro, y después le dice: pastorea mis ovejas. Entonces, no solamente lo perdonó, sino que restauró la relación, volvió a confiar en su amigo Pedro. Así es, Valerio, y algo interesante también en cuanto a toda esta historia, lo que me llama la atención es que lo que comentabas, que Jesús no solo perdona, sino que restaura. De la misma manera, en este capítulo, tal vez regresando unos versículos atrás al inicio, cuando Jesús se vuelve a aparecer nuevamente a sus discípulos, nos da a entender, Valerio, de que como que si los discípulos estaban desanimados, que estás decepcionados de ellos mismos, porque tal vez sintieron que le fallaron a su maestro, tal vez por haberlo negado. Tal vez en la Biblia solo nos aparece que Pedro negó 3 veces a Jesús, pero los demás discípulos también se retiraron de ese lugar. La cuestión es que cuando Jesús vuelve a aparecerse, nos da a entender de que Jesús vuelve a aparecerse, pero en una forma de restaurar su relación con ellos, porque quizás ellos querían regresar a la vieja vida, tal como Jesús los había encontrado desde un inicio, antes de su ministerio. Jesús los llama a ser pescadores de hombres, y ellos ya habían olvidado de eso, quizás por la gran decepción que ellos sintieron, pero realmente Jesús nos vuelve a sorprender con este gran ejemplo de cómo Él no solo perdona, sino que tal vez les da un nuevo ministerio a partir de ese momento. Exacto. Es interesante cuando miramos esta historia, porque cuando Jesús vuelve a aparecer, vuelve a buscarlos, bien mencionabas con José, los discípulos habían regresado a su vieja profesión. Jesús, de la misma manera, los encuentra otra vez pescando, otra vez ejerciendo. A lo mejor ellos sentían: ya no somos dignos de ser los discípulos, de ser los apóstoles de la iglesia. Regresaron a su oficio original, en donde se desenvolvían, y de ahí miramos a Jesús buscándolos, y a mí me llama mucho la atención cómo empieza el verso 15, y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas más que estos? Entonces, Jesús no solamente fue, ellos no citaron a Jesús. Jesús citó a los discípulos. Y lo interesante aquí, cuando hubieron comido, normalmente cuando alguien nos invita, es el que da la comida. Eso quiere decir que Jesús
el que había sido ofendido, porque al final no solo Pedro negó al maestro, sino que el resto del grupo también huyó, dejó a Jesús solito. O sea, Jesús quedó sin ningún amigo cerca, más que a su mamá y las mujeres que lo acompañaban. Y Juan también, que estaba con las mujeres, pero el resto del grupo se alejó, volvieron a su vieja profesión. Pero Jesús los cita a un momento muy especial. Me imagino que los llevó, les preparó la comida, comieron. Me imagino que no se sentían tan bien los discípulos. Sí estaban felices de ver otra vez al maestro, pero como que, como cuando le fallaste a una persona, uno ya no siente como que esa misma sensación, esa misma libertad de bromear, de reírse. Los discípulos estaban así, estaban como que cabizbajos, pero me llama la atención esto, Juan José. Jesús les preparó la comida, les sirvió seguramente porque Él tendía a tener esa acción. Él les lavó los pies a los discípulos, Él les servía en la mesa, Él les enseñaba, Él les decía, el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor entre ustedes. Entonces Jesús les da de comer, les sirve y después le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero ahí también estaba restaurando la relación con los demás. Y ahora la pregunta es, Juan José, para nosotros, ¿qué estoy haciendo yo con mis amistades? Porque a veces nosotros dejamos romper o terminar con amistades de años por una ofensa. Sí, perdono, pero como dice aquel refrán, perdono pero no olvido, perdono pero no restauro. Entonces, ¿cómo estoy actuando yo como hijo de Dios? Y creo que, como te decía al principio, en su mayoría hemos fallado en esto. Sí, y algo interesante también, Valerio, el ejemplo de Jesús en todo esto es ir a buscar a las personas. Tal vez en nuestra actualidad nuestro mayor ejemplo debe de ser Jesús tal como actuó Él en este momento, porque tal vez el ofendido era Él, quizás porque todos los discípulos lo rechazaron. Yo creo que tal vez podemos tal vez imaginar a Pedro muy dolido, porque fue él quien primero dijo, no, Señor, yo nunca te voy a negar, pero al final ya sabemos la historia. Pero lo que hace Jesús es ir a buscarlos. Yo creo que más que hoy en día, más que nunca debemos de perseguir este ejemplo. Lo que hace Jesús es seguir esos pasos hoy en día. Si realmente tal vez a nosotros nos ofenden, yo creo que nuestro mayor ejemplo debe de ser Jesús. Tal vez sí restaurar también, porque tal vez nos ofenden, pero también no por eso que creo que no debemos de hacer como la costumbre de hoy en día, de que tal vez la persona tiene que venir hacia mí a pedirme perdón. Jesús nos enseña de que no es válido, es válido ir también nosotros a pedir perdón. Y yo llamo a las cosas del reino, yo llamo el reino de Dios el reino del revés. Lo que mencionaba anteriormente, en el reino de Dios el que quiere ser grande tiene que ser el menor. Los primeros, dice Jesús, serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y aquí Jesús nuevamente nos enseña cómo es. O sea, si te ofendió, perdona, pero el principio es, como vos mencionabas, normalmente nosotros cuando nos ofenden tendemos a esperar que esa persona venga hacia nosotros y se disculpe, nos pide perdón y ahí perdón. Pero Jesús muestra el gran ejemplo de que el ofendido fue a buscar al ofensor para decirle, mira, te quiero perdonar, te quiero dar otra oportunidad, te quiero restaurar nuestra relación, porque a veces, como te mencionaba anteriormente también, rompemos grandes amistades de años por una ofensa que a lo mejor esa persona lo hizo inconscientemente, nos hizo un daño inconsciente, pero nosotros lo guardamos tanto. Pero Jesús nos muestra cómo hacerlo, cómo realmente actuar, ir a buscar. Y nosotros decimos, no, hasta que venga de rodillas lo perdono, o si no llora, es que una persona una vez me decía,
es que vos no sabés lo que me hizo, es que vos no sentiste. Pero yo le digo, Jesús te ha perdonado mucho más. Y personalmente Dios a mí me ha perdonado una de cosas, una de pecados, que ¿cómo no voy a poder perdonar a un hermano, a un semejante, si Él nos ha perdonado tanto? Entonces el mandamiento para nosotros es, como hijos de Dios, perdonar. Y incluso la palabra de Dios dice, amen a sus enemigos. Aún esas personas que desean el mal para nosotros, Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Entonces, si nos manda amar a nuestros enemigos, ¿qué más podemos hacer por nuestros amigos? Entonces, es un principio muy, muy importante, Juan José, ser nosotros quienes buscan a aquel que nos ha ofendido. Yo sé que no es un reto fácil, pero Dios dice en su palabra en Hebreos que junto a cada prueba Él pone la salida, y Dios no pide algo la cual nosotros no podamos cumplir. Él ya lo hizo. Entonces nos queda a nosotros. Valerio, y haciendo todo esto, yo creo que realmente estamos cumpliendo algo con lo que dijo Jesús cuando Él menciona algo, y cuando en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se amen uno al otro. Y esto, si perdonamos realmente, si nosotros somos los ofendidos y perdonamos aunque nosotros no tengamos ninguna culpa, realmente también estamos haciendo eso, lo que Jesús nos mandó a hacer, en amar a nuestro prójimo. Así es, el mandamiento que mencionas es muy interesante. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y ahora, ¿qué implica amar? Amar no solo se trata de decir a tu amigo, mira, te aprecio mucho. No solo significa de que cuando nos estamos riendo, darnos un abrazo, o felicitar a la persona por un logro, felicitar cuando es su cumpleaños. No solo se trata de eso. Amar a alguien más implica mucho más de una emoción. Amar realmente implica perdonar. Amar implica aceptar a esa persona con sus virtudes, pero también con sus errores. Y como somos personas imperfectas, solo Dios el perfecto es quien nos ama, pero nosotros tendemos a fallar, nosotros tendemos a quedar mal con nuestros amigos. Y lo que nos enseña Jesús es de que nos amemos los unos a los otros. Y es más, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la clave, ¿cómo me amo a mí mismo? ¿Qué amor me muestro a mí mismo? Jesús dijo también, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así mismo ustedes hagan con los demás. Entonces, lo que yo quiero recibir, eso tengo que sembrar. No voy a esperar que alguien me ofrezca perdón si yo no lo hago. Entonces, lo que doy, eso recibo. Entonces, en esto, realmente la gente está notando ahora en el 2023, la gente nota que realmente somos discípulos de Jesús. Esa es la pregunta. La pregunta ahora es, ¿somos cristianos? ¿Decimos servir a Dios? ¿Tengo ministerio? Sí, pero la gente mira. O yo tengo que decir, yo soy cristiano. Lo mencionábamos en Fe con Vitaminas. A veces alegamos ser cristianos por una forma de vestir. A veces alegamos que ser cristianos por llevar un traje, por llevar una Biblia entre el brazo, por lecturar la Biblia en la iglesia o por publicar textos bíblicos en mis redes sociales. A veces alegamos ser cristianos con esas acciones, pero nuestra vida es la mejor versión de la Biblia que la gente puede leer. Es la mejor versión de la Biblia que todas las personas pueden leer. Lo puede leer el agricultor que nunca fue a la escuela, lo puede leer el médico que ganó 5 especialidades, porque en esto conocerán, dice, que nosotros nos amemos, que nosotros nos perdonemos. Y esta semana nosotros tuvimos un caso en mi lugar de trabajo y fue muy bonito citar a 2 personas. Me dijeron, ¿no? ¿Para qué enojarnos? ¿Para qué estar peleados? Si somos hijos de Dios. Se perdonaron, platicaron con los ofensores presentes, se perdonaron
Y qué bonito ver esas acciones con José, ver las relaciones restauradas. Y las hermanas decían, no, si nosotros desde pequeñas nos conocemos, ¿cómo dejar de hablarnos ahora por X y Y situación? Entonces, con esas acciones la gente mira que realmente somos discípulos de Jesús, miran que somos cristianos, y significa cristianos pequeños cristos, que replican el carácter de Cristo. Entonces, seamos buenos imitadores de Cristo. Sí, Valerio, y cuando hablamos de perdonar, creo que muchas veces nos encerramos en esta frase, lo que mencionaste hace un ratito, que como que sí, perdonamos, pero tampoco olvidamos. Pero Jesús nos dice, perdonar es recordar sin ningún rencor, como que si nada pasó. Claro, es como que recordar una herida, pero que ya no te duele esa herida. Jesús hoy en día nos dice eso, que debemos de perdonar. Sí, tampoco de olvidar, pero sin ya sentir ningún tipo de remordimiento. Y algo interesante tal vez de cómo Jesús nos ilustra el perdón en esta historia. Para mí realmente me sorprendo cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, apacienta mis ovejas, mis corderos. Así como Pedro negó 3 veces a Jesús y Jesús 3 veces le vuelve a preguntar si me amas, le vuelve a confirmar otra vez 3 veces. Y esto nos da a entender que no importa cuántas veces fallemos a Jesús, Él nos perdona infinitamente. Y ese es el perdón que Jesús mostró a Pedro. Ese es el perdón que a nosotros hoy nos da hoy en día. Y ese es el perdón que nosotros debemos de demostrar a nuestro prójimo, a nuestras amistades, familiares, compañeros de trabajo, no importa, pero ese es el gran ejemplo que Jesús nos dejó de perdonar. Si nos ofenden, pues ahí está el perdón, porque eso es lo que hizo con Pedro. Y también lo bonito de todo esto es que cuando Jesús le vuelve a preguntar que si me amas, le da un nuevo ministerio de ser líder. Yo creo que fue allí quizás que cuando Pedro entendió quién era Jesús para su vida. Yo creo que esta es una pregunta muy interesante para todos nosotros. ¿Quién es Jesús para mi vida? Cuando llegamos a entender quién es Jesús en nuestras vidas, creo que en Pedro lo podemos notar, porque creo que en los episodios anteriores mencionábamos a un Pedro diferente, pero cuando ya de anciano podemos leer las cartas de Pedro, con un Pedro muy, pero muy diferente, ya nada que ver cuando estaba con Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús para nosotros hoy en día. Y es que Jesús le dice a Pedro 3 veces, y esto nos ilustra, Juan José, que Jesús sí se acordaba las 3 veces. E incluso como Jesús era 100% Dios y 100% hombre, Él ya sabía antes de que Pedro lo negara. Él ya lo sabía. Y de ahora que ya había resucitado, Él recordaba que su amigo lo había negado 3 veces. 3 ocasiones. Pero lo que mencionas es de que Jesús no venía con reproches. No venía a echarle en la cara a Pedro, es que vos me negaste. No, es que Jesús venía con otras intenciones. Recordaba, pero sin un dolor en el corazón. Recordaba sin resentimiento. Recordaba sin rencor. Y es lo que Jesús nos manda. Y es que decir también, olvidar, es imposible. Yo le comentaba a unos maestros, yo recuerdo quiénes fueron mis maestros en primaria, recuerdo quiénes fueron mis maestros en la escuelita dominical, en la escuelita bíblica de vacaciones, lo recuerdo, y recuerdo episodios malos en mi vida, así como buenos. Entonces el cerebro humano no puede olvidar las cosas. Es imposible decir, es que tenés que olvidar, ¿no? Es que es recordar sin un dolor. Y después Jesús le dice a Pedro, apacienta a mis corderos, restaura la relación. ¿Por qué? Porque anteriormente Pedro le había dicho a Jesús, lo que mencionaste la vez pasada, es de que Jesús primero les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías o uno de los profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente.
Bienaventurado eres, Pedro, por cuanto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Y de ahí te llamarás Pedro, te llamarás Pedro, porque sobre esta roca fundaré mi iglesia, o sea, sobre esta roca va a estar fundada mi iglesia. Y tristemente muchas veces malinterpretamos este texto, pero el significado real es un juego de palabras sobre esta roca. O sea, esta roca, Jesús es la roca firme donde nuestra fe está fundamentada. Y es cuando Jesús se refiere a la roca, se refiere a Él como el Petra de Dios, la roca grande. Y tú te llamarás Petros, es diferente. Petra es la roca que es Jesús. Y tú te llamarás Petros, una roca pequeña que forma parte del gran cuerpo de Cristo. Jesús ya le había dado ese ministerio a Pedro, pero lo había negado 3 veces. Ya tenía ministerio, pero Jesús va y busca a Pedro, a ese Petros, a esa roca que era muy importante en el cuerpo de Cristo. Todos somos muy importantes. Va y lo busca y le dice, vuelve a donde perteneces. Tú eres el Petros, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Somos los representantes de Cristo. Somos representantes del reino de Dios, de un reino que es sin igual, un real sacerdocio, una nación santa. Y como representantes, como embajadores de ese reino celestial que está en la tierra, tenemos que actuar como tales. Perdonar, restaurar relaciones y recordar sin rencor. Y a mí me llama mucho la atención, Juan José. Jesús, hemos visto varios aspectos de amistades que Jesús aplicó. Recordamos que un amigo de verdad te hace parte de sus proyectos. Un amigo de verdad te desafía en la fe. Un amigo de verdad también te corrige y te dice la verdad y también te dice dónde tienes que ir, dónde estás mal y qué tienes que hacer. Un amigo de verdad te motiva a tener momentos de oración. También un amigo de verdad recuerda con exactitud momentos únicos, momentos que se han vivido en el reino de Dios y así también en la vida, momentos exactos, puntuales. Y el último episodio que estamos teniendo hoy es de que un amigo de verdad perdona y restaura la relación. Y de esta lista, Juan José, Jesús no llevaba esta lista buscando a sus amigos. Él me llevaba a ver quién cumple estos requisitos, a ver quién me va a motivar a orar, a ver quién me va a incluir en su proyecto, a ver quién va a recordar momentos que yo vivo con él. No, Jesús no andaba con esa lista, Él fue la lista. Y es el reto para nosotros. Ahora no vamos a tomar apuntes y esas características tienen mis amigos. No, yo tengo que hacer esa lista, tengo que vivir esa lista, ser un amigo de verdad. Y también, por muy buenos amigos que seamos, tendemos a fallar. Y todos los amigos nos van a fallar. Por una u otra razón vamos a fallar. El reto es perdonar y recordar sin dolor. Pero hay uno que nunca nos va a fallar, Jesús. Y dice Juan 15:13, nadie tiene amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en otra parte Jesús dice, yo no he venido a llamar a esclavos, a siervos, he venido a llamar amigos. Y qué bien se siente, qué genial se siente ser amigo de Jesús. Poder acercarnos, dice el apóstol Pablo, ahora pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a llamarnos sus amigos. Y ahora podemos entrar confiados en la casa de nuestro amigo, nuestro hermano mayor, Jesús. Indignamente podemos llamarlo amigo, indignamente podemos llamarlo hermano, pero a eso le encontramos un significado en la Biblia y se llama gracia, favor que no merezco y nadie merece. Sí. Y en cuanto a todo esto, Valerio, creo que la reflexión que podemos dejar en todo esto es que si somos esos amigos que
En esta semana nos vamos a comportar de esta manera, en buscar a esas personas, en restaurar. Tal vez también nos estamos enfocando en cómo tal vez nos fallan las personas, pero también el punto en todo esto es ir a buscar a esas personas, restaurarlos con Cristo, si han cometido algo que tal vez los ha alejado un poco de Cristo. Y es que esto también fuimos llamados a ir a buscar, ir a restaurar también esa relación, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos. Así es, José. Muchas gracias, queridos amigos, por visualizar Platiquemos. Gracias por los que nos sintonizan en los canales de televisión, así también para los que nos visualizan en Facebook y en YouTube. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, así también seguirnos en Facebook y en Instagram. Nos pueden encontrar como Platiquemos GTV. Pues será de mucha bendición leer sus comentarios y así también invitarlos a compartir los videos con más personas para que más vidas sean bendecidas con estas pláticas que tenemos en este espacio Platiquemos. Y también agradecemos en esta oportunidad al Café Entre Volcanes, ubicado en Cerro de Oro. Para los que nos visitan en Cerro de Oro, aquí hay un lugar muy bonito donde puedan deleitarse de un buen café y así también una rica pizza, y ellos tienen su menú. Ustedes pueden visitar justo a la entrada de la playa pública. Tienen un lugar muy bonito y amplio para atenderlos. Así también pueden hacer sus eventos y reservaciones con ellos en sus redes sociales, Café Entre Volcanes. Nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite.